Egunon a todos. Muchas gracias a Innovasque por darnos la oportunidad de comentar con ustedes un problema que es serio, pero que toca hablar de él en un momento horroroso, porque es que la crisis en la que estamos se lo come todo. Toda la atención es como una especie de agujero negro, se come toda la atención y todos los problemas, ¿no? Esas enormes cifras de esos 6 millones de parados en el conjunto español, los 160.000 o más que tenemos aquí, más de la mitad de los jóvenes en paro, eso se atrae toda la atención. ¿Quién habla de los mayores en ese entorno? ¿Quién habla de los mayores? Y el caso es que el problema está ahí, sigue donde estaba, simplemente está escondido por esta especie de niebla, ¿no? Y no solo sigue ahí, sino que posiblemente en Euskadi el mayor de los problemas que tengamos es un problema demográfico. Y aquí ya solo falta que nos pase el Vaticano, como decía Gochen, y de camino vamos, ¿no? El caso es que con este problema, que es el básico, el fundamental de este país, pasará la crisis, pasará todo, pero este problema volverá y volverá con fuerza. Y mucho me temo que va a volver en una situación de coexistencia con falta de mano de obra para ocupar determinados puestos, junto con un montón de jóvenes desempleados. Simultáneamente las dos cosas. Ya nos ha pasado. Recuerdo que el año 2000 nosotros hicimos un estudio en la que precisamente había en aquella época un paro juvenil abrumador, todavía no tanto como el de hoy, pero muy importante, y sin embargo desde las empresas nos venía una demanda de mano de obra que no se podía cubrir. Ya vimos entonces algo que nos llamó la atención, que el 45% de los estudiantes que entonces estaban inscritos en la UPV estaban inscritos en disciplinas de baja o muy baja insertabilidad laboral, el 45%, pero si mirábamos en las chicas, estaban más del 75% de las chicas el año 2000, estaban estudiando disciplinas con baja o muy baja insertabilidad laboral. No me extrañaría nada que con el actual sistema formativo, que yo no acabo de ver por qué es tan bueno, creo que sigue teniendo deficiencias muy serias, junto con algo mucho más serio, que es la obsolescencia de la información y de la formación que de los estudiantes han ido adquiriendo y que no han podido ejercitar en los años de paro, cómo no va a volver a suscitarse el mismo problema dentro de no demasiado. Es decir, que sigamos teniendo, que vaya a aparecer, quiero decir, una demanda de mano de obra importante que no se pueda cubrir. Que, por ejemplo, los ingenieros que ahora están trabajando en las empresas vascas, cuando se jubilen, dentro de poco, sí va a haber ingenieros suficientes para poder cubrir esos puestos de trabajo. Mientras que, simultáneamente, haya enormes masas de gente joven sin encontrar un puesto de trabajo. Y claro, cuando pase la crisis, los problemas básicos de una sociedad que envejecen volverán a aparecer. Para las empresas, la falta de mano de obra. Para el conjunto de la sociedad, lo ha señalado la señora Copsey, encarecimiento de los costes sanitarios, tensiones en los sistemas de pensiones, etc. Y claro, cuando esto aparezca, cuando se visibilice, porque está ahí, pues tendremos que volver a, digamos, retomar lo que ya se estaba haciendo. Porque antes de la crisis, esto no es un tema nuevo, antes de la crisis ya se estaban haciendo cosas. Ya se estaban haciendo cosas en el campo público, ya se estaban haciendo cosas en el campo privado. Por ejemplo, en el campo público hace ya muchos años que se estaban intentando limitar todo el proceso de las prejubilaciones. Ahora, en tiempos de crisis, ya no se vuelve a, digamos, a animar a las prejubilaciones, pero no tanto por un problema de concepto, sino por un problema de dinero, porque la prejubilación es muy cara y las arcas públicas están ahora muy vacías. Habrá que volver a pensar en incentivos fiscales o financieros verdaderamente atractivos,
para que la gente pueda estar trabajando tranquilamente hasta los 67, hasta los 68 o más años. Evidentemente, simultaneando trabajo y pensión, evidentemente. Habrá que flexibilizar las formas de trabajo, y esto lo trataré un poquito más tarde, porque las personas mayores no necesariamente tienen ni quieren trabajar en las mismas condiciones que los jóvenes. Quizá no necesitan tanto tiempo, quizá no necesitan tanta dedicación. De alguna forma, lo que sí se habrá olvidado, o al menos eso espero, es que la hiperprotección legal de los mayores, a la postre, lo que acaba es perjudicándoles porque desincentiva extraordinariamente su contratación. Desde el lado privado, las empresas seguramente volverán a hacer lo que estaban haciendo, al menos lo que estaban haciendo en el mundo. En los años 2006, 2007, en Japón, que se ha mencionado antes, Canon y Mitsubishi estaban recontratando a sus prejubilados, porque no encontraban gente suficiente para cumplir las funciones que hacían estos. En Europa, Ford, Daimler Chrysler, se habían fijado objetivos para que una determinada parte de su personal, una parte importante, casi más del 45 o 50%, tuvieran más de 45 años, ¿no? Y luego volveré sobre esto. De hecho, incluso habían creado una especie de task force entre directivos de recursos humanos y especialistas sanitarios para ver cómo se podían adaptar las condiciones de trabajo para estas personas de más edad. Todo esto habrá que retomarlo y antes que después, porque lo que es cierto es que lo primero que nos tenemos que quitar son algunos estereotipos, y también la señora Copsey ha tocado alguno. Por ejemplo, los mayores no son menos productivos que los jóvenes, no lo son. Lo que pasa es que en muchas ocasiones a los mayores se les fuerza a trabajar en entornos que está pensado para un estereotipo, un hombre entre 30 y 40 años, ¿no? Con unas exigencias físicas, con unas exigencias de dedicación, de esfuerzo, de necesidad de trabajo, que puede tener un hombre de 35 años, pero para nada un hombre de 60. Con las adaptaciones que requieren las circunstancias de edad, los mayores pueden ser tanto o más productivos que los jóvenes. Parecía más o menos claro que había determinadas actividades que los jóvenes hacían mejor, por ejemplo, en el campo directivo, las que tienen que ver con la toma muy rápida y muy seguida de decisiones. Ejemplo, el agente de cambio y bolsa. Esa necesidad de ir cambiando y tomando decisiones inmediatamente, parece que un hombre joven la podía hacer mejor. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con una decisión estratégica, todo lo que tiene que ver con una planificación, todo lo que requiere una visión un poco más holística, de largo, una persona con experiencia y con edad daba rendimientos bastante mejores. Y por otro lado, siguiendo con los tópicos, es que no todo el mundo quiere retirarse, que retirarse no es lo mejor del mundo. En una circunstancia como las de ahora, quizás sí, pero en una encuesta hecha en Estados Unidos entre el año 2007, previo al inicio allí de la crisis, más del 50% de los hombres y mujeres que tenían más de 40 años se veían trabajando con 70 o hasta los 70, independientemente de que lo necesitaran o no. Y a pesar de todas estas evidencias, no hay manera de romper, o cuesta muchísimo romper el prejuicio contra el mayor en favor del joven. Y eso vale en el contexto social y eso vale en el contexto de las empresas, en los que esa tendencia de ir rejuveneciendo plantillas, como si estuviéramos en el Atleti, pues está, parece que metido en el ADN, ¿no? Cosa que, por otra parte, tampoco debiera de extrañarnos, porque las empresas no son más que reflejo fiel del contexto social, un contexto social en el que llevamos, pues, por lo menos más de 40 años ensalzando a la juventud por la juventud. Todos nuestros cánones de belleza, de cumplimiento, siempre sale la figura de una persona joven. Y eso es
Un imperativo que desde el contexto social irradia a todas partes, a las empresas también, como no podía ser de otra manera. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, pues lo principal, no olvidarse de que nuestro principal problema, que es el demográfico y por deriva el del envejecimiento, nuestro social, general, sigue ahí. Luego, con crisis o sin crisis, actuaciones como la de hoy son importantes porque este es un problema que no puede perder visibilidad. Lo debiéramos de mantener en el frente de los problemas. Nos va a costar, insisto, nos va a costar mucho. Pero sí es importante mantener este problema visible, para que podamos empezar a pensar en soluciones como las que el programa de la señora Coxey nos ha indicado, nos anima a pensar, ¿no? En ese sentido, seguro que la guía de Innovasque tiene cosas de muchísimo interés y que de alguna forma van a tocar al menos 3 campos que a mí me parecen importantes. Uno, yo creo que debiéramos de ir pensando en diseñar y dotarnos de fórmulas de trabajo y de retribución flexibles. Flexibles quiero decir en el sentido de adaptables a la edad. Las circunstancias de un hombre o de una mujer de 59, 60, 61, 62 años tienen poco que ver con la de un hombre o una mujer que está en los 30, con hijos pequeños, con hipotecas que pagar, con una necesidad y una capacidad de dedicación extraordinaria. Una persona mayor no tiene por qué estar en esa circunstancia. Puede muy bien trabajar menos horas o con una retribución evidentemente ajustada, pero con esquemas que no tienen por qué obedecer a lo que necesariamente está pensado para una persona de menos edad y sobre todo que está en otra circunstancia. Otro tema trascendental es el tema de la formación. En el mundo en el que vivimos, en el que el conocimiento queda obsoleto en cuestión de poquísimos años, la recualificación constante es una necesidad de todas las personas. Dicho sea de paso, seguimos pensando que la formación es algo parecido a lo que nos pasaba en el colegio, es decir, que nos sentamos unos cuantos ahí y alguien se sube a la mesa y da la chapa. Y eso no es así. La enseñanza de adultos es muy especial. Los adultos no aprenden aquello que no les interesa, por definición. Luego tenemos que ir adaptando los esquemas de formación a una formación de adultos. Y dentro de la formación de adultos, las personas mayores tienen o tenemos nuestras propias peculiaridades. Luego, necesitamos mantenernos al día de las innovaciones tecnológicas, organizativas, etcétera. Se puede hacer perfectamente, solo que con métodos didácticos adecuados a nuestra circunstancia y a nuestro interés. Y, finalmente, hace falta una sistemática adaptación preventiva, también lo ha mencionado antes, preventivo-ergonómica de toda la actividad que hacemos. Es decir, si los que estamos trabajando cada vez tenemos más edad, tenemos unos condicionantes físicos que hay que atender. No pasa nada, pero hay que atender. Las cosas no pueden estar ni tan abajo, ni pesar tanto, ni tan arriba. Tienen que estar en su sitio. Y eso es algo que sistemáticamente hay que adaptar nuestros puestos de trabajo y la forma en la que trabajamos a nuestros propios imperativos físicos y no pensar, insisto, que tenemos 35 años y que podemos coger las cosas de arriba o de abajo con la misma facilidad que cuando tenemos 60. Y con esto acabo. Yo creo que lo importante de todo esto, habrá 1000 campos en los que tratar. Insisto que la guía de Innovasque seguro que es una luz importante, pero sobre todo, lo más importante de todo es que los árboles de la crisis no nos dejen ver el bosque de nuestros problemas principales. Y el demográfico / envejecimiento, seguramente es nuestro principal problema y aquel al que debiéramos dedicar, no sé si
nuestra mayor atención, pero desde luego muchísima mayor de la que hacemos hasta ahora. Muchas gracias.